Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que en matemáticas ya el concepto de cóncava y convexa ya se ha abandonado. El concepto de cóncava y convexa. Porque, bueno, unos libros tenían, o sea, unos autores hablaban de cóncava convexa, otros. Entonces, para que no haya líos, en matemáticas LONCE y matemáticas BIE, en los dos, se habla de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Se hemos desterrado el concepto de convexa. Convexa no existe. Cóncava hacia arriba es cóncava hacia arriba, que es esto, cóncava hacia arriba, y cóncava hacia abajo, que va a ser esto. ¿Vale? Ya está. Este va a ser el concepto, ¿no? Entonces, cóncava hacia arriba, pues bueno, va a ser esto, los brazos hacia arriba, tal y cual, va a ser algo positivo hacia arriba, ¿vale? Ya veremos que va a ser la segunda derivada positiva. Bien. Entonces, aquí dice lo que acabo de decir, observación. Las pendientes de las rectas tangentes van creciendo de izquierda a derecha en el intervalo. Por tanto, f' de x es creciente en el intervalo. Vamos a repetirlo. Si yo veo las tangentes estas en un intervalo donde la función es cóncava, ¿vale? Entonces, aquí la pendiente es negativa, aquí cero, aquí negativa, aquí, bueno, perdón, aquí positiva, aquí positiva. ¿Listo? Sí. Entonces, primer concepto, hemos pasado de positivo, o sea, yendo de izquierda a derecha, ¿eh? Yendo de izquierda a derecha, hemos pasado de negativo, cero, positivo. Vale. Y hemos pasado y hemos ido creciendo, es decir, la pendiente aquí, por ejemplo, que no está hecho la tangente, la pendiente es pequeña, luego un poquito más, luego un poco más, luego un poco más. O sea, es decir, la primera derivada, vamos a cerrar los ojos, la primera derivada está creciendo todo el rato, porque está pasando los valores de la primera derivada, conforme x va creciendo hacia la derecha, los valores de la primera derivada, que estaban en negativo, luego son menos negativos, pasa por cero, punto de corte de la primera. No, exponencial, no. Creciente. Es creciente. Pasa de valores negativos, la primera derivada, los valores de la primera derivada. Pasa de valores negativos, corta el eje X y sigue subiendo. No, pero vamos a ver. Que ni cubo, ni cuba, ni cookie. O sea, es una función que está creciendo. Ni cubo, ni rollo. O sea, miles de funciones crecen. Miles. ¿Vale? El cubo y mogollón. Voy a repetir. Cuando una función tiene esta curvatura cóncava hacia arriba, ¿vale? ¿Qué le pasa a las primeras derivadas? ¿Qué le pasa a la función primera derivada? Pues es negativa, pero menos negativa. Por lo tanto, esa función de la primera derivada es negativa, menos negativa. Pasa por cero la primera derivada y luego va creciendo la primera derivada. Esto es la representación de la primera derivada. Por eso le he contestado a José, no, ni cubo ni historias, yo que sé, lo que sea, no tengo ni idea, tío. La primera derivada es así. Pasa de valores muy negativos, cada vez menos negativos, pasa por cero y luego va creciendo la pendiente de las rectas tangentes. Es decir, va creciendo la primera derivada. Y el cero vale. Es el mínimo. Entonces, sí. Espera, un segundo, perdona. Que tengo que explicarlo lo mejor posible. Vale. Entonces, siempre creciente. O sea, la primera derivada, si la función es cóncava hacia arriba, la primera derivada es siempre creciente. Vale. Entonces, si la función primera derivada siempre es creciente, ¿cómo van a ser las pendientes de las rectas tangentes de esta función? ¿Cómo van a ser las pendientes de las rectas tangentes de esta función? Positivas. Si la función f' es creciente,
las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Por lo tanto, la segunda derivada es siempre positiva. ¿La segunda derivada? Sí, claro. Es que la segunda derivada son las pendientes de las rectas tangentes de la primera derivada. La segunda derivada... Sí, la segunda derivada es la primera vez que digo la segunda derivada. Sí, vale. Entonces, la segunda derivada es la derivada de la primera. Nada más. La segunda derivada es la derivada de la primera. ¿Tiene algún significado geométrico la segunda derivada? Sí, lo que acabo de decir. La segunda derivada son las pendientes de las rectas tangentes de la función primera derivada. De la función primera derivada. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que cuando una función es cóncava hacia arriba, eso, las pendientes de las rectas tangentes van aumentando, van de muy negativo, poco negativo, que es menos, cero, a más, ¿vale? Por lo tanto, la primera derivada podría ser, me voy a tirar de la moto, sí, ¿por qué no? Función original, perdón, primera derivada. Entonces, claro, si yo miro, oye, la primera derivada significan las pendientes, las rectas tangentes de la función original. Muy bien. Pero la primera derivada también, ella es una función, ella misma es una función. Entonces, ella también tiene sus tangentes y tiene sus pendientes. ¿Qué vemos en este tramo de aquí? Pues que es positiva. Siempre positiva, nunca negativa. Pero eso solo es horizontal, ¿no? Siempre que sea cóncava hacia arriba. O sea, F segunda en todos estos puntos es positiva. ¿Y cuál sería su Eso. Vamos a seguir. Que luego contesto a eso, ¿vale? Entonces, no lo dice aquí, pero concluimos, bueno, le lo diré un poco más adelante, concluimos que si f segunda es positiva en todos los puntos de un intervalo, si f segunda, ¿vale? Si f segunda es positiva en todos los puntos de un intervalo, la función f de x es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Más o menos lo hemos dicho, ¿sí? Entonces ahora, análogamente, ahora vamos al segundo dibujo. Este segundo dibujo, si una función es cóncava hacia abajo, antiguamente convexa, pues entonces, ¿qué le pasa? Vamos a ver, ¿qué le pasan a las pendientes de las rectas tangentes? A ver qué le pasan. Pues es positiva, 0, negativa, más negativa. Ah, vale. O sea, ¿qué pasa? De muy positiva, vamos a decir, de un valor muy grande, va descendiendo, o sea, siempre decrece. Siempre, la primera derivada está decreciendo. Si la primera derivada está decreciendo, la segunda derivada es negativa, siempre negativa, porque la segunda derivada son las pendientes de las rectas tangentes de la primera derivada. ¿Vale? Claro, esto hasta ahora no lo había dicho. Yo me estaba lanzando a hacer un problema, pero como lo he dicho ahí y lo he dicho también en segundo, pues, ¿vale? Se me había colado. Entonces, ¿se ha entendido eso? Vale, entonces, cóncava hacia arriba, la segunda derivada positiva, porque es algo, ¿veis? Los brazos de la cóncava hacia arriba, como todo lo binario, hay que tener algo en la cabeza para recordar, ¿no? Blanco, negro, 1, 2, arriba, abajo. Entonces ahora, segunda derivada positiva. Joder, pues es normal, claro. Segunda derivada positiva, los brazos hacia arriba, es algo positivo. O tiene cava, decíais al principio, tiene cava o cóncava, ¿no? ¿Habéis dicho? ¿Vale? ¿Eso el que en dibujo lo usa don Ignacio? ¿Ok? Ah, don Jaime, vale, eso es. El tercero es. Vale, cóncava, ¿no? Bueno, también es algo positivo. Segunda derivada, claro, en tercero de eso no podía decirlo de segunda derivada positiva, ¿vale? Ahora decimos segunda derivada positiva. Por lo tanto, los brazos hacia arriba es algo positivo. Segunda derivada negativa, pues, ¿vale? Cóncava hacia abajo. Ya está, con la chorrada esa no duraremos, ¿no? Vale.
Al igual que la primera derivada creciente, pues también es algo que es fácil recordar, ¿no? Primera es positivo, crece, crecer es algo positivo, ¿no? ¿Vale? Pero si arriba, nunca va hacia arriba, segunda positiva. Hacia arriba. Segunda positiva. Cóncava hacia arriba, segunda positiva. Muy bien. Después de la aportación de Rubén, valiosísima aportación. Oye, entonces, y Jaime ha dicho antes, que no le he hecho caso, no, Juan, ha dicho antes, bueno, y el punto de corte y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Si la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba, y la segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo, hay un punto que cuando la función cambia de cóncava a convexa, cuando la función cambia de cóncava hacia arriba, perdona, convexa, no, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, a ese punto donde cambia la curvatura se le llama punto de inflexión. ¿Y es un mínimo o un máximo? Entonces es, ¿vale? ¿Vale? Entonces es, hemos dicho, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Vale. Claro, pero ¿qué ocurre? Que entonces, donde la segunda derivada se hace cero, va a ser el punto de inflexión. Donde la segunda derivada se hace cero. Segunda derivada de cero. Ah, o sea que será un máximo o un mínimo de la primera derivada. ¡Sí! ¡Pues sí! Pues es muy bueno, tío. ¡Qué alegría, tío! ¡Sí, ahí! ¿Lo habéis seguido? Sí. Joder. Debería saber esto, pero no lo hace. No lo había explicado, o sea, no. Vale, entonces voy a repetir. O sea, los máximos y mínimos de la primera derivada, de la primera función primera derivada, ¿vale? Los máximos y mínimos de la función primera derivada, ¿vale? Claro, es aquí, en este punto, la segunda derivada se hace cero, ¿vale? Entonces va a ser un punto donde va a cambiar la curvatura de la función original, que es el punto de inflexión, ¿vale? Punto de inflexión. ¿La curvatura o la pendiente? Vamos a dibujar las tres. Cambia la curvatura, ¿vale? Y claro que la pendiente, pero a ver, la pendiente empieza a disminuir. Vale, ya cuando es- empieza, eso, no cambia. Vale. Esto se le puede dar muchas vueltas, ¿eh? O sea, no, ¿vale? Cuando la pendiente cambia de signo, sí que es máximo mínimo, y cuando la pendiente empieza a disminuir, Sí, la pendiente empieza a disminuir, es un punto de inflexión, ¿vale? vale. El punto de inflexión de la 64 es la de la 66. Espera, vamos despacio, que yo no... Entonces, que no lo he dicho todo, Entonces, está claro que los puntos de inflexión están donde se hace cero la primera derivada, la segunda. Pero pasa igual que con los máximos y mínimos. ¿Dónde están los máximos y mínimos? Donde se hace cero la primera derivada. Pero no siempre. Rellanicos. Entonces, ¿qué dijimos? Vale, los máximos y mínimos están donde la primera derivada se hace cero y cambia de signo la primera derivada. Tiene que cambiar de signo la primera derivada. No. La primera derivada no. Ahora estamos hablando matemáticamente. O sea, ¿dónde están los máximos y mínimos? Donde se hace cero la primera derivada. ¿Vale? Y tenemos que hacer una rayita así y ver dónde cambia de signo la primera derivada. Tiene que cambiar de signo. Cambia de signo la pendiente. Sí, cambia de signo la pendiente, sí, perdón. Igual te hemos dicho que no, pero... Entonces, cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo, ¿vale? Para que no haya... Un segundo. Para que... No, porque es posible que haya un rellanico. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, también puede pasar eso en la segunda derivada. Entonces, ¿dónde están? Concluimos, que es lo que pone aquí. Ahora, volvemos al vídeo. ¿Dónde están los puntos de inflexión? Donde la segunda derivada sale de cero y además f segunda cambia de signo. F segunda tiene que cambiar de signo, porque si no sería un rellanico de la primera derivada. Entonces, no, ya está. O sea, tiene que cambiar. O sea, los puntos de inflexión están donde la segunda derivada sale de cero y cambia de signo la segunda derivada. Tiene que cambiar de signo. Porque la segunda derivada puede pasar por cero, pero puede ser positivo, positivo a cada lado, positivo, positivo, porque es el mismo concepto. ¿Cómo se sacan los máximos y mínimos de la segunda derivada? No, a ver, pues eso con la tercera derivada. A ver, pero eso ya no nos van a preguntar, ¿eh? Los máximos y mínimos de la función segunda derivada es hacer la tercera derivada, igualarlo a cero y que cambie de signo. Pero ya estamos rizando el rizo, que ya es demasiado, o sea que no. O sea, lo que se trabaja es función original, primera derivada y segunda derivada.
Y ya está. Es que no tiene ¿Que podemos sentido. seguir pedaleando? Sí. ¿Y dónde están los máximos de la cuarta derivada? Pues donde se hace cero la quinta derivada. Ah, y los puntos de inflexión de la cuarta derivada, los puntos de inflexión de la cuarta derivada, donde se hace cero la sexta derivada y cambia de signo la sexta derivada. Y así, bueno, sí. Los rellenicos de la primera derivada. Los rellanicos de la primera derivada, Los rellenicos de la función, de la función original. son ceros de la primera derivada, pero también son ceros de la segunda derivada. A ver este pensamiento, los rellanicos son ceros de la primera derivada y ceros, ¿por qué? Un rellanico, sí, porque son puntos de inflexión, sí, sí, sí. Sí, los rellanicos son puntos de inflexión. Los rellanicos, que dijimos, hace cero la primera derivada, pero no cambia de signo. Pero un rellanico, si veis, si piensas ahora en x cubo, que es el que puse, ¿no? Un rellanico era así, ¿no? Entonces era rellanico, pero cambiaba de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bueno, pues, vale, pues esto, me faltaba esta clase de explicación, ¿vale? Bueno, esto es el pedaleo, pero realmente luego, ¿cómo se hace? Aquí el ejemplo. Obvio, bueno, el ejemplo sencillo. Luego viene el que pedaleaba aquí, que era el 87 pedaleaba aquí, ¿no? Que después de este pedaleo, el 87 lo entenderéis muchísimo mejor. El 87, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema estándar, el sencillito? Pues oye, obtén los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de esta función normal eta corriente, de esta de aquí. Vale. Entonces, hago la primera derivada. Bueno, esta primera derivada me servirá para estudiar crecimiento y decrecimiento, que no me lo piden aquí, ¿vale? Muy bien. Ahora, hago la segunda derivada, que es la derivada de esta de aquí, la tengo aquí, la segunda derivada. Igualo a cero la segunda derivada. Hombre, no lo pone, pero nosotros lo pondremos, ¿eh? Igualo a cero la segunda derivada y lo pongo. F segunda igual a cero, un poquito más, ¿no? Aquí está muy escueto, tío. El que va a corregir, bueno, pues igual una frasecilla, un algo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Igual a cero la segunda derivada. Muy bien. Y entonces saco factor común aquí, el 12, y bueno, y sale menos 1, más 1 y menos 1. Dos valores de esta, más 1 y menos 1. Ahora voy aquí y pongo, yo insisto, signo segunda derivada. Para que el tío que vaya a corregir, digo, signo de segunda derivada, signo de segunda derivada. Y ahora, doy valores, factorizo la segunda derivada, factorizo 12 por... Pero si es un poco facililla, no hace falta. Si es un poco facililla, no hace falta. ¿Por qué? Pues porque dices, mira, aquí voy a darle menos mogollón, pues menos mogollón, lo pongo aquí y me va a dar negativo. Pongo aquí un menos, falta un menos, este tío no pone menos, ahí. Ahora, en 0, 12, no hace falta factorizar cuando es muy sencillo. Aquí un más, cóncava hacia arriba. Y ahora, y un menos aquí de cóncava hacia abajo. Perdona, contus. ¿Cuál era el contus? ¿Cuál era el contus de crecimiento y decrecimiento? Había que poner aquí los valores que hacen cero a la primera derivada o a la segunda y los puntos de discontinuidad. Puntos de discontinuidad, señores. Este caso no ha puesto, pero si llega a haber aquí una discontinuidad, ¿vale? Una discontinuidad, una asígnota vertical. Partido por X. Pues aquí en 0... X no es igual a 0. Sí, sí, claro. ¿Eso qué quiere decir? Claro, eso es una función que te está diciendo el dominio de definición, implícitamente. Si yo tengo una función que es taca-taca entre x y al lado pone x distinto del 0, te está diciendo, mira, esta función existe para todo valor de x menos para el 0. ¿Por qué? Porque te está diciendo que hay una asígnota vertical de 0, que tú dices, ya lo sabía. Pero es una manera de dar el dominio de definición muy escuetamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo hemos dicho todo, ¿no? A ver, hemos dicho, ponemos los valores que hacen 0 a la segunda derivada. Ponemos los signos, esquemáticamente, en vez de flechitas hacia arriba y hacia abajo, ponemos un poco de curvatura así. Ponemos los puntos de discontinuidad, ¿vale? Ya sean asínotas verticales o puntos de unión de intervalos. O sea, si esta función está dada a trozos, pues claro, el punto de unión de intervalo también puede cambiar la curvatura. Puede cambiar el crecimiento y decrecimiento y puede cambiar la curvatura. Por tanto, también los puntos de unión de intervalos tendré que ponerlo en el estudio. ¿Sí? Y ya está. Y entonces ahora digo, oye, venga, señores, cóncava hacia arriba, de menos 1 hasta 1, con paréntesis o con corchetes al revés. ¿Por qué? Porque menos 1 y un 1 no es ni cóncava
ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Iba a decir otra vez convexa. Ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, ¿vale? Y puntos de inflexión en -1 algo y en 1 algo. Y ese algo se calcula en la función original. Ni en la primera ni en la segunda, en la función original. Y me da 5 en los dos, 5. -1, 5 y 1, 5. Sí. Pero para hallar el punto de inflexión también se puede hacer de la primera derivada igual a 0, ¿no? ¿Por qué? O sea, si tú igualas la primera derivada a 0, ¿qué estás observando? Estás viendo donde la primera derivada se hace 0. Puntos de corte de la primera derivada. O también estás diciendo, mira, donde la primera derivada es 0 es las tangentes horizontales de la función original. O sea, estás calculando máximos y mínimos. Es que en un Posibles máximos y mínimos. En un ejercicio pedía el punto de inflexión, hice la primera derivada, la igualdad a 0 y me dio el punto. Bueno, sería un caso particular. Sería un rellanico. Eso es porque siempre la X coincide. Sería un rellanico. Si buscas, casi seguro sería un rellanico. Es decir, ¿un rellanico qué le pasa? Un rellanico. ¿Vale? El rellanico es así, ¿no? El rellanico es así. Es decir, tú hiciste la primera derivada y te daba 0. Y dijiste, ahora, punto de inflexión. No. Es un caso particular. En un rellanico, ¿vale? Ese es un punto de inflexión donde la primera derivada se hace 0 y no es máximo ni mínimo, el rellanico, pero es punto de inflexión porque la segunda derivada se iba a hacer 0. Lo que pasa es que no te diste cuenta, lo hiciste sin querer o sin saber porque no había explicado esto yo. Sí. Entonces, una función tiene, si tiene desde grado 4, tendrá 3 máximos y mínimos y tendrá 2 puntos. Sí, entonces, posibles, porque está hablando del grado, ¿no? O sea, si una función es de grado 2, su primera derivada es de grado 1. Por lo tanto, tendrá, bueno, no tiene punto de inflexión, ¿vale? Tendrá un máximo o un mínimo, ¿vale? Porque la primera derivada es de grado 1. Si la función original es de grado 3, la primera derivada es de grado 2. No siempre, claro, porque estamos diciendo, claro, vale, es de grado 2 la primera derivada, pero igual no corta el eje X. O igual corta en un punto, o igual en 2 puntos. O sea, hay mucha variedad. De grado 4, así nos podemos remontar, ¿no? Sí. En la tarea había una inicial que era X de grado 5 y la primera derivada también de grado 5. No, si era un polinomio, pero sería un polinomio por algo. Claro. Ah, si es un polinomio por una exponencial o un... Entonces, No, cuando hacía su derivada, A la quinta. Claro, pero porque era división y se multiplicaba por otra. ah, vale, entonces sí. Si es un cociente, si es una función racional, sí. Si es un polinomio sin más, no. Vale, entonces, ahora sí que podemos ya hacer, ¿vale? Mejor los... tarea. Sí, ahora vamos al punto crecimiento, la tarea un poquito mejor, ¿vale? Lo que me habéis comentado. El 32 lo podréis hacer mejor. El 64 podréis hacer mejor. Y el 75 mejor. Y el 87 mejor. ¿Vale? Esos. ¿Habéis apuntado un poco los que podéis retocar un poco con mejores pensamientos? Por lo menos mirarlos. ¿Apuntáis? Una. Es la tarea, ¿no? ¿Sí? Vale. 32, 64, 75, 87. Que los he quitado de máximos y mínimos, los he puesto en otro. Vale. Con el 64 Vale. me quedo igual. Vale, y entonces, ¿y alguno más? Espera. Sí, claro. Y entonces van 38, 44. Sí. Los que he dicho, retocarlos, porque tenemos pensamientos nuevos. Y 38, 44, 65. Y ya está, ¿vale? 38, 44, 65. ¿Vale? Que habla de máximos, mínimos, puntos de inflexión, tal y cual. Y con esto cerramos lo que es 32. crecimiento, decrecimiento y curvatura. Bueno, cerramos no. Mañana os diré a ver si no se me olvida, el segundo criterio, ¿vale? Para saber máximos y mínimos. Pero bueno. Vale, estupendo. Estamos 4. Vale, pues nada, pues ver el vídeo, ¿vale?